En la clase anterior comenzamos a comprender un poco más cómo un desequilibrio fisiológico en nuestro organismo puede necesitar una ayuda externa para volver a la homeostasis que tanto necesita. En esta clase vamos a hablar de los autacoides. Nos podemos preguntar qué son estas sustancias llamadas autacoides. Podemos decir que son sustancias endógenas, es decir, que tenemos en nuestro organismo y que participan activamente en las reacciones inflamatorias y también en las reacciones alérgicas. ¿Cómo sucede esto? Estas sustancias endógenas, normalmente en nuestro organismo, son las encargadas de darnos una señal de alarma ante una agresión externa. Por ejemplo, una persona que está expuesta a una sustancia alérgena como el polen, un pinchazo en el dedo, una herida, un golpe, un traumatismo. Alguno de esos procesos va a desencadenar liberación de autacoides inflamatorias y también en las reacciones alérgicas. ¿Cómo sucede esto? Estas sustancias endógenas, normalmente en nuestro organismo, son las encargadas de darnos una señal de alarma ante una agresión externa. Por ejemplo, una persona que está expuesta a una sustancia alérgena como el polen, un pinchazo en el dedo, una herida, un golpe, un traumatismo. Alguno de esos procesos va a desencadenar liberación de autacoides para que nuestro organismo entienda que algo externo nos está dañando. Y no solamente van a provocar lo que es la inflamación con síntomas tales como dolor, algo de calor en la zona, rubor, edema. También van a participar en la reparación de la agresión realizada de manera externa. Es un mecanismo normal en el organismo. Ahora que entendemos cómo actúan y qué son los autacoides, tenemos que entender qué ocurre cuando este desequilibrio está algo desfasado. Dentro de los autacoides más reconocidos podemos nombrar a la histamina. La histamina, entonces, es una sustancia que a nivel sistema nervioso central se comporta como un neurotransmisor que actúa sobre receptores H1, H2, H3 y también H4, en donde actúa principalmente, y esto es importante, actúa regulando el proceso del sueño. Esto a nivel sistema nervioso central. Sin embargo, a nivel periférico, sus actividades son diferentes. Normalmente actúa a nivel periférico, vuelvo a decir, sobre receptores H1 con función autacoide, que quiere decir que participa activamente en las reacciones inflamatorias y alérgenas. Diferente es su reacción o su efecto sobre receptores H2, que principalmente los vamos a encontrar en estómago. Volviendo a la acción sobre los procesos inflamatorios, podemos recordar que el objetivo es dar la señal de alarma. Esta señal de alarma, entonces, vuelvo a repetir, la histamina la realiza uniéndose al receptor H1, provocando reacciones como inflamación, alergias como ronchas, prurito, edema,
también broncoconstricción, entre otros síntomas. Pero también participaría en el proceso de reparación de estos efectos. Los efectos de la histamina, que también incluyen vasodilatación, aumento de secreciones nasales, salivales, conjuntivales, en realidad entre otras, cuando el desequilibrio está instalado, es decir, la inflamación perdura más allá de lo necesario, cuando el estado alérgico perdura un poco más, en donde el cuerpo se observa claramente que no ha podido volver al equilibrio que mantenía, es decir, si yo tengo una inflamación instalada o una alergia y es necesario administrar un fármaco que ayude al organismo a volver a la homeostasis, vamos a tener que pensar en un fármaco que antagonice los efectos de histamina. Entonces, ahora vamos a ver en la página 31 algunos antagonistas de la histamina. Nosotros los conocemos como los antihistamínicos. Estos fármacos actúan sobre receptores H1, antagonizando los efectos de la histamina. Podemos ver en la página del apunte que se pueden clasificar en dos grandes grupos. En algunos libros o bibliografías lo van a encontrar como antihistamínicos clásicos, de los cuales les voy a señalar la clorfeniramina, la difenidramina, que los deben conocer o haberlos sentido nombrar, y de parte del grupo de los antihistamínicos conocidos como modernos, vamos a nombrar principalmente a la loratadina, a la desloratadina y a la cetiricina como los más conocidos. ¿Por qué esta división en dos grandes grupos? Los clásicos y los modernos. También en algunas bibliografías los van a reconocer como primera generación y segunda generación. Bueno, fármacos como clorfeniramina, difenidramina, que pertenecen a los antihistamínicos clásicos, son los primeros utilizados, los más antiguos, podríamos decir, y se puede destacar en ellos que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Al realizar esta actividad, pueden tener acción sobre receptores ubicados en el sistema nervioso central. Por eso es que podemos obtener una reacción adversa o un efecto no deseado, como es la somnolencia, y allí es que cuando se administran estos fármacos se educa al paciente de que trate de no manejar o de utilizar máquinas peligrosas que demanden una atención, principalmente por esta razón, porque atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan a nivel sistema nervioso central, antagonizando receptores H1. Y si recuerdan, la histamina habíamos dicho que era un neurotransmisor que a nivel sistema nervioso central regulaba las etapas del sueño. Por lo tanto, esa es la explicación de la división en estos grandes grupos, ya que los antihistamínicos modernos como loratadina y desloratadina o cetiricina o astemisol no tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, es por eso que no producen sueño. Bueno, esa es una manera de estudiar
algunos fármacos que ayudarían a volver a la homeostasis, en este caso, actuando sobre receptores de histamina. Por otro lado, podemos ver que la histamina se encuentra en células llamadas cebadas o mastocitos, que son células que liberan histamina ante una reacción. De esa manera, se actúa directamente sobre mastocitos. Fármacos muy utilizados como el cromoglicato de sodio o el ketotifeno son los más conocidos, y se puede añadir que el cromoglicato de sodio o disódico ayuda a la estabilización de los mastocitos y es utilizado para favorecer la broncodilatación, es decir, en procesos asmáticos. También podemos observar en la página 32 que la histamina, habíamos dicho anteriormente, podía actuar en receptores denominados H2 y que este tipo de receptores estaban en mayor cantidad en nuestro estómago, que provocaba o en realidad se unía a estos receptores para contribuir a la secreción de jugos gástricos. Si esa secreción gástrica está aumentada, podemos inferir que hay un exceso de histamina actuando a nivel H2 en estómago. Por esa razón, se administra un fármaco antihistamínico específicamente que actúa sobre receptores H2. Los fármacos más conocidos son la cimetidina y posteriormente el más utilizado fue la ranitidina, que hasta el día de hoy es muy utilizado, porque se los ha observado que poseen gran eficacia en el control de trastornos gástricos. Si ustedes observan en la página 32, van a poder observar que el manejo de trastornos gástricos Otro autacoide importante que podemos nombrar son conocidos como prostaglandinas. Las prostaglandinas, que son sustancias autacoides o hormonas locales, como se las suele llamar, son los principales mediadores del dolor, el calor o edema causados por una afección externa, una agresión externa, como puede ser el trauma, un golpe o, por ejemplo, en enfermedades articulares. ¿Qué ocurre con las prostaglandinas? Las prostaglandinas son sustancias endógenas formadas normalmente por una sustancia llamada ácido araquidónico. Habrán quizás escuchado hablar de la cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es una sustancia, por supuesto, una sustancia química que tenemos en nuestro organismo. Para que nos demos una idea, es una sustancia que la podemos encontrar en nueces, avellanas, almendras, y que normalmente
están en nuestro organismo, como ya les decía. Nosotros la podemos incorporar alimentándonos de nueces, por ejemplo. Pero esta sustancia, que es muy importante para nosotros, el ácido araquidónico, cumple un papel fundamental, ya que es una sustancia que por acción de algunas enzimas denominadas las ciclooxigenasas, ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2, forman prostaglandinas y también leucotrienos. Esto lo hace mediante el conocido proceso químico cascada del ácido araquidónico. Entonces volvemos a repasar. Ante un desequilibrio del organismo, en donde no puede controlar el estado de inflamación, por ejemplo, en que han incurrido las prostaglandinas, va a ser necesario administrar fármacos similares a las prostaglandinas, pero que antagonicen este efecto. ¿Cómo lo vamos a lograr en este caso? No lo podemos hacer mediante receptores, porque es un mecanismo de acción diferente. Entonces nos tenemos que concentrar en la cascada del ácido araquidónico, que es en el momento en donde se sintetizan las prostaglandinas. Como ustedes verán, las prostaglandinas pueden ser inducibles, que serán aquellas que van a provocar inflamación, dolor y fiebre. Y por el otro lado también se forman las prostaglandinas constitutivas, por ejemplo, que producen mucus gástrico, participan en la reproducción, vasodilatación, por ejemplo. Entonces es allí, en ese proceso de síntesis, en donde va a actuar un fármaco antagonista de las prostaglandinas. Y aquí podemos observar en la página 33 a los fármacos más utilizados, cuyo mecanismo de acción es la de bloquear las enzimas ciclooxigenasa 1, también ciclooxigenasa 2, COX-1 y COX-2, como están señaladas. Esos fármacos antagonistas o antiprostaglandínicos son más conocidos como AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Estos fármacos se utilizan como analgésicos, como antipiréticos, como antiartríticos y principalmente como antiinflamatorios. Son algunos de los fármacos más usados en el mundo, especialmente en analgesias, y son conocidos popularmente como antiinflamatorios no esteroideos para diferenciarlos de los antiinflamatorios o glucocorticoides, cuya base química es muy diferente, ya que proviene de la hormona cortisol, y lo podremos ver en la clase que viene. Estos fármacos, si tenemos en cuenta el proceso de formación de las prostaglandinas y observamos que el ácido araquidónico necesita de las enzimas ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2 para producir prostaglandinas, estos fármacos que yo voy a administrar en realidad van a actuar sobre las enzimas ciclooxigenasas para inhibir la producción de prostaglandinas. Los antiinflamatorios, llamados AINES, pueden ser específicos de la ciclooxigenasa 2 o pueden ser inespecíficos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, como lo son, para nombrarle algunos, la nimesulide, el meloxicam, celecoxib y robecoxib.
rofecoxib, son algunos de los medicamentos que actúan directamente inhibiendo a prostaglandinas inducibles. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy efectivos para eliminar la inflamación, el dolor y la fiebre. Lo que ocurre es que también tienen algunos efectos no deseados a nivel coronario y algunos han provocado infartos o no se puede administrar en pacientes que han tenido infartos previos. Tal es el caso de nimesulide, que se ha sacado de comercialización y no se prescribe. Otro de estos fármacos, más conocido por ustedes, debe ser el clonixinato de lisina, más conocida como dorixina, su nombre comercial. Pero ¿qué ocurre? Los fármacos más conocidos popularmente en el mundo son aquellos que no son selectivos inhibidores de la ciclooxigenasa 2, sino que al ser administrados en el organismo inhiben la ciclooxigenasa 2, pero también inhiben la ciclooxigenasa 1, es decir, no son inhibidores selectivos. Si ustedes observan el ciclo o cascada de formación de las prostaglandinas a través del ácido araquidónico, van a poder inferir que si bien estos fármacos van a disminuir la inflamación, el dolor y la fiebre, también van a provocar como un efecto no deseado, reducción del muco gástrico, provocando un efecto no deseado a nivel de estómago. Y allí es que vamos a señalar como un ejemplo y muy conocido el fármaco denominado ácido acetilsalicílico o su nombre genérico aspirina. Nosotros sabemos que la aspirina es el prototipo de los fármacos de este grupo, que disminuye también la producción de mucos gástricos, por lo cual es muy frecuente que causen gastritis y también en exceso úlceras gástricas. Usados a largo plazo, pueden afectar también otras funciones de las prostaglandinas constitutivas, como lo son la vasodilatación renal, por darles un ejemplo. Así también se observa que tienen su acción a nivel reproducción. Conocemos que los AINES son muy efectivos para disminuir las contracciones uterinas, por lo cual se usan en el control de dismenorreas y también, si es necesario, en el trabajo de parto. Por último, en la misma cascada del ácido araquidónico, encontramos otra enzima que también puede ser inhibida, que es llamada lipooxigenasa. Esta enzima ayuda a la formación de otros autacoides conocidos como leucotrienos. Los leucotrienos en realidad son sustancias que funcionan como mediadores en la cadena de la inflamación alérgica, especialmente a nivel bronquial. Son causantes de síntomas como broncoespasmo, alergia e inflamación. Por lo tanto, en algún problema en nuestra homeostasis con los leucotrienos, habrá que administrar algún componente, algún fármaco antileucotrienos. Se utilizan principalmente cuando el paciente padece broncoespasmos de origen alérgico, como lo es o puede ser situación de una patología asmática. Los fármacos más utilizados son el Safir-Lucas
y el monte Lucas.